Bienvenidos nuevamente a otra cápsula más de raíces históricas de México y del mundo. En esta ocasión les presentaré la historia de una gran construcción en Europa, el Coliseo Romano. Inicio con la narración. El Coliseo es el principal anfiteatro del mundo romano. Es el más grande y también el más simbólico. Construido a partir del año 70 después de Cristo, fue inaugurado solo 10 años después. Muy pronto se hicieron grandes mejoras, pero una vez terminado, no se cambió nada más. Por otro lado, a lo largo de su historia, se han realizado muchas restauraciones o trabajos de reparación, debido a que muy a menudo se dañó por incendios o terremotos. Finalmente, muy pocas degradaciones fueron hechas por las manos del hombre. La mayor parte del daño provino de desastres naturales. Ahora les hablaré del desarrollo de Roma y ubicación del Coliseo. El relieve de la región romana se discute que es una región fluvial. El Tíber pasa en medio de un valle bastante plano. Se alimenta regularmente por arroyos que descienden de las colinas circundantes. En una de las calas, donde se encuentra una pequeña isla, uno de los ríos formó un pequeño lago que hace que el área sea pantanosa. En el siglo VII a.C., los etruscos llegaron a asentarse en las orillas del Tíber. En estas colinas construyeron una ciudad que floreció rápidamente. El primer rey de Roma, Rómulo, lo fortaleció. Sus sucesores desarrollaron sus fortificaciones, ampliaron la ciudad que se extendía entre el Tíber y el lago que se llamó Palus Caprae, es decir, el pantano de las cabras. Probablemente fue un área donde se liberaron cabras de granja, pero el aumento de la población obligaría a los habitantes a secar la marisma porque se había acercado demasiado a las últimas casas. La ciudad, en el siglo I a.C., ocupaba un terreno que iba desde las orillas del Tíber hasta la cima de las colinas. Otro punto fue los motivos de la construcción del Coliseo. Llegó el reinado de Nerón, 54 a 68 años después de Cristo. Este emperador era conocido por su crueldad. Hizo asesinar a su madre y atacó a los primeros cristianos, pero también por su megalomanía. En julio del 64 se produjo un inmenso incendio que asolaba Roma. Este fue el punto de partida para la construcción del Coliseo. De hecho, Nerón se aprovechó del fuego para declarar su propiedad, una gran área del centro de Roma. Arrasó los edificios existentes y construyó una casa grande, el Domus Aura, una especie de palacio al que solo se podía acceder si se le invitaba. Estaba rodeado de grandes jardines. Tenía un arco de triunfo que servía de entrada y el fondo del valle en el que se construyó tenía un estanque rectangular y un pórtico. En esta área también había muchos edificios individuales que servían como hogares para sus huéspedes. Por ejemplo, los historiadores destacan el lujo del palacio y sus alrededores, pero también el tamaño del área prohibida, que era de 20 a 60 hectáreas. Por supuesto, haciendo que Nerón hacía retroceder a la población, suprimió a la gente el disfrute del centro de la ciudad, que luego fue devuelto por el emperador. A la muerte del emperador Nerón, su sucesor, Vespasiano, ordenó devolver a la gente el domus y los jardines. Una de las primeras decisiones como emperador de Roma fue destruir el Domus Aura y en su lugar construir en el sitio de la cuenca rectangular el edificio público más popular que podría existir en el Imperio Romano, un anfiteatro, pero no cualquiera, el anfiteatro más grande y hermoso del imperio, y eso es lo que se hizo. Así es como la construcción del Coliseo se consideró como un gesto político destinado a restaurarlo a la población. La elección del sitio de la construcción
fue esencialmente político, ya que también tuvo una gran ventaja. El valle había sido drenado hace mucho tiempo para permitir la extensión de la ciudad, por lo que había un canal importante que lo descendía, canalización relativamente profundamente enterrada en el suelo que se drenó artificialmente la zona, geológicamente el lugar donde se construiría el Coliseo, en una gruesa capa de arcilla compacta en la que se acumulaba una capa de limo. La cuenca del Nero no bajó a la capa de arcilla, por lo que una de las primeras cosas que se hizo fue secar el estanque y luego dispersar el limo hasta que llegó a la capa de arcilla. Una vez hecho esto, la capa de arcilla se excavó en forma de un anillo ovalado con dos muescas menos profundas. Al final del eje más largo del óvalo se dio atención, las dimensiones que eran impresionantes, y las bases de los anillos ovalados tenían 6 metros de profundidad y 31 metros de ancho, todo para una distancia de 530 metros. Los cimientos están perforados con 4 túneles en los ejes. Cuando se encontraba en el nivel natural del suelo, se volvió a ensamblar siguiendo la construcción de la pared de 3 metros para apoyar los cimientos. Grandes cantidades de tierra y escombros de los edificios circundantes sirvieron como relleno. Una vez hecho el terreno, los constructores erigieron pilares de piedra al segundo piso, el más alto en el momento de la construcción. El tercer piso se construiría más adelante. Las piedras de los pilares se ajustaron en pares y terminaron en una bóveda. De hecho, los pilares eran más paredes dispuestas en forma de radio, por lo que a lo largo de un eje desde el centro de la arena al exterior del edificio era perpendicular a la fachada. Las paredes estaban soldadas al suelo. Para hacer esto, los constructores perforaron el piso con un agujero estrecho y profundo justo en el pilar y perforaron el bloque inferior, en el que está en contacto con el piso. Las bóvedas son las que sostienen las piedras utilizadas como cavea de piso o para tener otra visión. También sirvieron de techo a toda la estructura, y este es el techo donde se instalaron los bancos para los espectadores. Desde un punto de vista práctico, el sitio de construcción del Coliseo se llevó a cabo en varios puntos. Mientras subían las paredes más altas, los trabajadores de las paredes más bajas ya habían comenzado su trabajo. Algunos hicieron los pisos y pusieron los bancos, mientras que otros todavía estaban echando las bóvedas de los puntos más altos. Varios equipos trabajaron allí, especialmente desde que cada cuarto del anfiteatro fue manejado independientemente de los otros. Ahora les hablaré sobre la inauguración de este gran coliseo. Si el emperador Vespasiano está en el origen de la construcción del Coliseo de Roma, es su hijo Tito quien lo inaugurara en el año 80 después de Cristo. Vespasiano murió mientras tanto en el 79, pero el Coliseo no estaba completado en el momento de su inauguración. Se encontraba en un estado completo correspondiente, al parecer, a los planes iniciales planificados, pero faltaban obras. La ceremonia de inauguración fue grandiosa y las festividades duraron 100 días, lo cual es un récord en el asunto. Durante estos 100 días, el monumento acogió diversos espectáculos sin parar. Tito no reinó por mucho tiempo, murió en el año 81 y fue su hermano Domiciano quien ascendió al trono. Finalización de las obras. En comparación con el monumento que hoy conocemos, el de la inauguración se distingue por la ausencia del tercer piso y el hipogeo, es decir, toda la zona subterránea debajo de la arena. El hipogeo se construyó solo 10 años después de la inauguración del Coliseo. Antes, la arena de madera estaba sostenida por pilares de madera atrapados en el subterráneo, lo que permitía, al inundar el subterráneo, elevar el agua en la arena para hacer reconstituciones de batallas navales. Alrededor del año 10 después de Cristo, Domiciano realizó un trabajo importante al eliminar la arena y cavar el hipogeo. Este fue la primera fase de su construcción,
consistió simplemente en cavar una especie de bodega debajo de la arena. Pilares de ladrillo fueron construidos para apoyar la arena, justo arriba. Posteriormente, una segunda fase de trabajo fortalecería los pilares. Luego, incluso más tarde, una tercera fase. Finalmente, es durante una cuarta fase de trabajo del hipogeo que se construirían las paredes de ladrillo que existen en la actualidad. Estas paredes se utilizaron para crear pasillos y salas para el almacenamiento de paisajes, para el confinamiento de animales salvajes y para el calentamiento de gladiadores, etc. También habría sistemas mecánicos para montar personas o objetos en la arena, directamente desde el sótano, que eran los ascensores. Casi tan pronto como fue construido el Coliseo, este fue reparado. De hecho, aunque es esencialmente de piedra, muchos elementos de su arquitectura fueron de madera y metal, por lo que están sujetos al fuego. Pero los incendios son los principales desastres que tuvieron lugar en la ciudad durante la antigüedad. Durante unos pocos cientos de años, hasta aproximadamente el siglo V, el Coliseo fue objeto de varios incendios, pero también de terremotos, lo que provocó con regularidad su reparación o reconstrucción. Cuando hablamos de reconstruir el Coliseo, hablamos de rehacer una parte de la superestructura, reconstruir el hipogeo, o sea, los pasillos más bajos de la arena, y la arena como tal en sí, por lo que fue un trabajo realmente complejo que pudo haber durado varias docenas de años. Esto es lo que sucedió cuando fue alcanzado por un rayo en el año 217 y que se reabrió nuevamente en el año 222, pero el trabajo se complementó hasta el año 240. El Coliseo fue utilizado hasta el siglo VI como teatro. Estaba particularmente ocupado con un espectáculo cada 2 o 3 días aproximadamente, por lo que el ritmo era bastante alto. Bajo Filipo tuvieron lugar las celebraciones del Milenio de Roma en el año 248. Fueron particularmente impresionantes. Una gran cantidad de animales exóticos traídos a la arena por su antecesor, Cordien. Durante los primeros siglos, el Coliseo también se usó para matar cristianos, por lo que hay evidencia de la muerte de los santos Abdón y Zenén, que fueron asesinados allí. Si la persecución de los cristianos es un hecho histórico en la antigua Roma, es un periodo de la historia que no es tan largo gracias a la rápida expansión de la religión cristiana en el Imperio Romano. Desde principios del siglo IV, esta religión logra influir en las decisiones políticas del emperador. Así, los combates de gladiadores, siempre muy populares entre la población, fueron modificados para transformarlos en un espectáculo más que en un asesinato. En ese momento, los gladiadores podrían ser protegidos más fácilmente, incluso por el propio emperador. A principios del siglo V, los emperadores Teodosio y Graciano de los imperios de Occidente y Oriente prohibieron el paganismo y los ritos paganos que se derivan de él. Las peleas de gladiadores estaban prohibidas. La última tendría lugar en el año 404. A partir de este momento, el Coliseo dejó de usarse como escenario de luchas sangrientas y de espectáculo. Dejó de ser el centro de actividad de ocio de los habitantes para convertirse en una cáscara vacía en el corazón de Roma. Durante el saqueo de Roma por los visigodos entre el año 408 y 410, los alrededores del Coliseo se utilizarían como cementerios, ya que era imposible salir de la ciudad para enterrar a los muertos. Esta vocación continuaría hasta el siglo VI, un periodo durante el cual el Coliseo deja de utilizarse y se convierte en un cementerio. En paralelo, la región del Mediterráneo sufrió numerosos terremotos que dañaron el edificio a intervalos regulares. Sin embargo, fue reparado cada vez que lo demuestran las diversas piedras grabadas que anunciaron el final de la obra. Con esta última información, doy por terminada la primera parte de esta gran narración, el Coliseo romano. Los espero próximamente en la segunda parte. Gracias por su atención y hasta la próxima.